amigos, en este video hablaremos sobre el concepto de macros en lenguaje ensamblador. Para ello utilizaremos el EMU186 y un problema muy común que es el ordenamiento de un vector, de mayor a menor y de menor a mayor. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es definir el nombre de nuestro programa, que en este caso le puse tutorial macros en EMU186. Definimos después el tipo de modelo del programa, que será tipo small, ya que esto nos permite utilizar programación multisegmentada. Como se dan cuenta, aquí también mandé llamar enseguida del modelo la librería EMU186, ya que más adelante utilizaremos sus directivas, que son para imprimir un letrero y mandar y leer números por teclado. También mando llamar nuestra macros que utilizaremos, que se llama macros java.txt. Es una macros externa. Defino el stack, en qué registro quiero que se encuentre, que sería el 100H. Después nuestro segmento de datos. Aquí declaramos dos vectores de tipo palabra de 8 posiciones y los inicializamos en 0. Estos dos. Y después definimos dos variables que serán nuestros tamaños de nuestros vectores. ¿Por qué dos tamaños? Pues porque el tamaño 1, más adelante notaremos que cambiará su valor, ya que tendremos que restarle para poder hacer nuestro ordenamiento. Y el tamaño 2 va a ser como para protegerlo, para tenerlo siempre con ese valor. Después nos vamos al segmento del código. Aquí lo que hacemos primero es mandar al source index la primera posición de nuestro vector 1, y al registro X movemos la directiva @data. ¿Para qué? Para poder proteger, para poder mandar al segmento de datos el registro donde se encuentra este mismo. Después imprimimos un letrero, imprimimos un espacio primero, un salto de línea, después imprimimos un letrero que nos va a hacer valores del primer vector. Ahora aquí, como se pueden dar cuenta, aquí mandamos llamar una macro que se llama llenado y recibe 3 argumentos, 3 parámetros, que será vector 1, vector 2 y tamaño. Pero este llenado, ¿cuál es el procedimiento que hace? Como les dije que había manejado macros externas arriba, aquí la mando llamar, es un bloc de notas. Entonces, esta macro lo que hace es está aquí. Esta macro lo que hace es pedir cada uno de los valores de nuestros vectores por teclado. Okay. Entonces, se dan cuenta, se llama macros, se llama llenado y recibe 3 argumentos. Se dan cuenta, puse una etiqueta para que me esté pidiendo hasta que sean 8 y regresándome. Si no es igual al tamaño del vector, me va a estar preguntando hasta pedirme los 8 números del vector. Lo primero que hago es imprimir un salto de línea, imprimo un guión, un signo de mayor que, para enseguida poner el número. Leo el número, después lo muevo a X y después lo muevo a cada uno de los vectores con la posición del vector en 0. Después incremento en 2 el source index, ya que son de tipo palabra. Comparo el source index con el tamaño, y si este no es igual, se regresa a llenado 1 hasta que nos pida los 8 valores. Bueno, después de eso, aquí llamar la otra macro, que es el ordenamiento. Recibe el vector 2
y el tamaño. Okay. Entonces, igual lo puse en el mismo documento, ya que los puse externos, ya que estos nos pueden servir para otros programas. Para otros programas, cuando los queramos utilizar. Entonces, vamos a la macro. En la macro de ordenamiento utilicé el método muy común que se llama el método de la burbuja. ¿Se dan cuenta? Nos recibe dos parámetros, el vector 2 y el tamaño 1. Ahora hice una etiqueta donde inicializo todos los registros para que no haya problema con los valores de cada uno de estos. Ahora aquí inicializo el source index en 0 y nuestros registros AX, BX y CX los inicializo también en 0. Aquí en el ciclo 1 lo que hacemos es comparar si nuestro primer contador, que será CX, es menor que el tamaño del vector menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque con esto nuestros ciclos hacen exactamente las mismas comparaciones para que el vector quede ordenado. Si lo ponemos como el tamaño igual de 16, nos hace una comparación de más. Entonces le ponemos menos 1 para que no haga más trabajo nuestro programa. Entonces, si esto se cumple, se brinca el ciclo 2. En el ciclo 2 comparo con el tamaño del vector menos los 2 y menos nuestro CX. ¿Por qué CX? Se dan cuenta acá antes le resto a DX CX. ¿Por qué? Porque una vez que ya entre el ciclo 2 ya van a estar ordenados todos los valores. Entonces va a ir comparando uno por uno hasta acomodarlo, hasta que mande el más grande hasta el último. Entonces, cuando ya esté acomodado el último, para que no vuelva a comparar todos otra vez, ya nada más compara los que le hacen falta, que están al principio. Si uno ya lo ordenó, al momento de restarles X ya no nos va a hacer esa comparación. Ahora, si se cumple eso de que el source index es menor que dx menos 2 y menos x, se va a brincar a la condición. Entonces, en la condición movemos a x la primera posición de nuestro vector. Entonces, el valor de la primera posición de nuestro vector lo comparamos con el de la segunda posición, y si es menor que nos vamos a ordenamiento. Y aquí en ordenamiento cambiamos las posiciones. Cambiamos el de la posición 2 a la posición 1 y el de la 1 a la posición 2. ¿Cómo lo hacemos? Guardando en un auxiliar en el registro X, lo utilizamos como auxiliar, guardamos el valor de la posición 2 y en BX guardamos el de la posición 1 para que no se pierdan estos valores. Después los guardamos al contrario, el AX lo guardamos en el registro 0 y BX en el registro 1, y así ya tenemos cambiados nuestros dos primeros valores. Después incrementamos SI en 2 para que nos haga la siguiente comparación con el siguiente número de la posición 1, que sería la posición 2. Después, se dan cuenta, brincamos a ciclo 2 y volvemos a hacer la comparación de que si SI es menor que dx, que será nuestro arreglo, menos 2 y menos x. Si entra otra vez a hacer la comparación hasta ordenarlos todos. Ya que termina una vez de hacer el primer ciclo, se brinca al ciclo 1. Incremento CX en 2 y después brinco a la etiqueta de ciclo 1 y vuelvo a hacer la siguiente comparación otra vez, pero ahora ya se va haciendo menos comparaciones. Así es como funciona el método de la burbuja. Bueno, entonces ahora nos regresamos a nuestro programa. Una vez que ya llamamos
a la macro de ordenamiento y ya ordenados nuestros valores de menor a mayor, imprimimos el vector original. Para ello imprimimos primero un salto de línea y imprimimos un letrero que dirá nuestro vector original y enseguida iniciaremos el source index en 0. Creamos una etiqueta que se va a llamar imprimir 1. Aquí imprimiremos el primer vector original con el mismo procedimiento que la macro que tenemos de llenado. Es parecido, utilizamos un ciclo igual, nada más que en este caso en vez de llamar a scanNum mandamos llamar calPrintNum y así vamos incrementando el source index en 2, comparamos con el tamaño y si no lo imprime hasta que imprima todos los 8 valores. Ya que termina, no se cumple la condición, imprime vector menor a mayor. Aquí es donde vamos a imprimir nuestro segundo vector ya ordenado. Inicializamos el source index en 0 y brincamos a imprimir 2. En imprimir 2 es exactamente el mismo proceso que imprimir 1, pero ahora va a ser el vector 2. Cambiamos nada más el nombre y sería lo mismo. Ya que termine, aquí utilicé otra cosa más sencilla para cambiarlo de mayor a menor, para no volver a repetir el mismo procedimiento de la burbuja, pero cambiando los signos, las comparaciones, en vez de que sea menor sea mayor, utilizo la pila que nos ofrece el M186. Entonces aquí, una vez que terminó de imprimir el segundo vector de menor a mayor, nos brincamos a la etiqueta de pila, inicializamos otra vez el source index en 0 y después nos brincamos a pila. ¿Qué va a hacer pila? Pila va a ser, lo primero que lo va a hacer, meter todos nuestros valores de nuestro vector 2 a la pila, y como todos sabemos, las pilas funcionan de que el primero que entra es el último que sale. Entonces, de esta manera vamos a estar metiendo nuestros valores de nuestro vector ordenado a la pila. Movemos a AX el primer valor del vector, y después lo metemos a la pila con push AX. Incrementamos nuestro source index y comparamos con nuestro tamaño de nuestro vector. Y así se va a repetir hasta que meta los 8 valores de nuestro vector. Ahora inicializamos source index en 0 e imprimimos nuestro vector de mayor a menor. Imprimimos una etiqueta que va a decir vector de mayor a menor. Después brincamos a imprimir 3. Aquí es donde vamos a sacar los valores de nuestra pila. Entonces imprimimos un espacio y después sacamos a X nuestros valores con pop. Entonces, una vez que lo sacamos a X, mandamos llamar el calPrintNum, incrementamos nuestro source index en 2 y comparamos con 16. Entonces vamos a estar imprimiendo los valores, sacándolos de la pila, y ya con eso vamos a tener nuestros valores ya impresos de mayor a menor. Y una vez que termine de imprimir, nos damos a la etiqueta salir. Imprimimos un letrero que dice aplaza tecla para terminar, ya que al momento de mover al registro AH, el 0H, y mandar llamar su interrupción, está esperando que presione cualquier tecla para poder salir. Entonces al momento de mover a X a 4C, detenemos el programa y con interrupción 21 termina nuestro programa. Ahora vamos a correr más en nuestro programa para ver cómo funciona. Abrimos nuestro panel de variables para ver cómo se van cambiando nuestras variables. Ponemos 8. Aquí son 8. Ahora
Lo corremos. Dice valores del primer vector. Ponemos menos 2, 4, 123, menos 1, 0, 12, 54. Si se dan cuenta, nos va guardando los valores en el primer vector y después en el segundo vector nos los ordena. Imprimimos el vector original, después imprimimos el vector de mayor a menor y después imprimimos el vector de mayor a menor. Y aplasta una tecla para salir. Entonces al momento de aplastar una tecla ya termina el programa. Si se dan cuenta, aquí el tamaño 1 cambió de su valor. Por eso les dije que lo debemos a utilizar. Le vamos a declarar 2 porque para el momento de imprimir nuestros vectores utilizamos el tamaño 2 que va a ser 16 y ese va a ser como el base. Entonces sería básicamente todo el programa. Abajo les adjuntaré el código y en el ensamblador y la macro que utilicé. Muchas gracias por ver el video y espero les haya gustado. Nos vemos.